Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los criminales más conocidos del mundo, pasó de ser un joven de un pequeño pueblo en Sinaloa a liderar uno de los cárteles de drogas más poderosos de la historia. Su vida está llena de violencia, fugas legendarias y una red de tráfico que atravesó fronteras. En este video, vamos a explorar cómo un hombre común se convirtió en una figura mundial del narcotráfico y qué impacto tuvo su historia en México y el mundo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño poblado del municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México. Badiraguato, ubicado en la región montañosa del noroeste del país, es conocido por su belleza natural, ríos, cerros y valles, que, a pesar de su riqueza ambiental, ocultan una realidad de pobreza extrema y marginación social. La población de la zona vivía principalmente de la agricultura, la ganadería y, en muchos casos, de cultivos ilícitos como la amapola y la marihuana. La familia de Guzmán era numerosa y humilde. Su padre, Joaquín Guzmán Avendaño, y su madre, María Consuelo Loera Pérez, se dedicaban al campo y a las labores domésticas. Joaquín creció como el tercer hijo de la familia, rodeado de hermanos y primos con quienes compartía responsabilidades desde muy pequeño. En este contexto, la infancia estaba marcada por la necesidad de colaborar en las labores agrícolas, cuidar animales, sembrar cultivos y ayudar en la economía familiar, lo que limitaba su acceso a la educación formal. Su educación escolar fue básica y limitada. Se sabe que asistió a la escuela primaria, pero debido a las largas jornadas de trabajo y la lejanía de los centros educativos, nunca logró completar estudios secundarios. Esta falta de educación formal fue compensada por un aprendizaje mucho más práctico, la observación de su entorno, la resolución de problemas y, sobre todo, el desarrollo de habilidades de liderazgo y persuasión, que más tarde serían esenciales en su vida criminal. Desde niño, Joaquín mostró una personalidad determinada y astuta, características que lo distinguían entre sus compañeros y que se convertirían en rasgos definitorios de su carácter. El contexto social y económico de Sinaloa en las décadas de 1950 y 1960 también jugó un papel crucial en la formación de Guzmán. La región estaba marcada por la desigualdad, la pobreza y la ausencia del Estado en muchas comunidades rurales. La vida en pueblos como La Tuna era dura, las oportunidades de empleo eran escasas y muchas familias dependían de cultivos ilegales de marihuana y amapola para complementar sus ingresos. Esta realidad normalizaba la presencia del narcotráfico como una forma de supervivencia, enseñando a los jóvenes desde temprano que la ilegalidad podía ser más rentable que el trabajo formal. El primer contacto de Guzmán con el mundo del narcotráfico se dio a través de familiares y vecinos involucrados en actividades ilícitas. Se dice que su tío materno ya estaba relacionado con la producción y transporte de drogas y fue quien introdujo al joven Joaquín en este mundo. Su tarea inicial consistía en transportar pequeñas cantidades de droga, aprender a esconderlas y conocer las rutas que conectaban los cultivos locales con los mercados nacionales. Estas experiencias tempranas fueron cruciales, enseñaron a Guzmán la importancia de la discreción, la logística y la paciencia, habilidades que más tarde lo convertirían en un líder estratégico del narcotráfico internacional. Además de la influencia familiar, la cultura del lugar también dejó una huella profunda en Guzmán. La violencia, la corrupción y la falta de autoridad estatal eran parte del día a día. Los jóvenes de la región crecían viendo que los conflictos se resolvían con fuerza, que la ley era flexible y que la lealtad y la astucia eran más valiosas que la educación formal. Esto moldeó su carácter. Desde muy pequeño aprendió a moverse en un entorno hostil, a negociar y a tomar decisiones que equilibraran riesgo y recompensa. Otro aspecto importante fue la exposición a figuras criminales locales, que no solo eran traficantes de drogas, sino también líderes comunitarios en muchos sentidos. Para los habitantes de Badiraguato y pueblos cercanos, estas personas eran tanto temidas como respetadas, ya que controlaban rutas, recursos y poder local. Guzmán absorbió esta lección, entendió que el respeto se ganaba mediante la habilidad, la inteligencia y la reputación, no solo con violencia.
En resumen, la infancia de Joaquín El Chapo Guzmán se caracteriza por pobreza extrema y limitadas oportunidades que lo obligaron a trabajar desde muy joven. Familia numerosa y rural, con fuerte dependencia de la agricultura y la ganadería. Educación formal limitada, compensada por aprendizaje práctico y habilidades de liderazgo. Primeros contactos con el narcotráfico a través de familiares y vecinos, incluyendo transporte y ocultamiento de drogas. Exposición a violencia, corrupción y cultura criminal, normalizando el riesgo y la ilegalidad como parte de la vida cotidiana. Desarrollo de astucia, paciencia y sentido estratégico que serían fundamentales para su futuro ascenso. Entorno que valoraba la reputación, el respeto y la capacidad de liderazgo, enseñanzas que marcaron su carácter desde la infancia. Estos elementos combinados no solo explican cómo se inició en el mundo del narcotráfico, sino también cómo su carácter y habilidades se moldearon para enfrentar desafíos complejos, construir alianzas y eventualmente liderar uno de los cárteles más poderosos de la historia. La historia de su infancia no es solo la de un niño pobre en un pueblo remoto, sino la de un joven que, en un entorno adverso, aprendió lecciones que definirían su vida y la del narcotráfico en México por décadas. Después de sus primeros contactos con el mundo de la droga en su juventud, Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a escalar lentamente en las estructuras del narcotráfico en México. Su ascenso no fue inmediato, requirió años de aprendizaje, alianzas estratégicas y habilidades excepcionales en logística y liderazgo. En los años 70 y principios de los 80, Guzmán se unió al Cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los primeros grandes narcotraficantes mexicanos en consolidar una red nacional de drogas. En este cártel, Guzmán aprendió a las complejidades del tráfico de marihuana, amapola y posteriormente cocaína. Se destacó por su capacidad para mover grandes cantidades de droga sin ser detectado, utilizando rutas montañosas y túneles, y por su habilidad para negociar con autoridades locales y federales, ya sea mediante sobornos o alianzas estratégicas. Con el tiempo, El Chapo desarrolló su propia red de contactos internacionales, especialmente con traficantes colombianos de cocaína, quienes buscaban expandir su negocio hacia Estados Unidos. Esta relación fue clave para su ascenso. Mientras la cocaína se convirtió en la droga más lucrativa del continente, Guzmán supo posicionarse como un intermediario confiable y eficiente, controlando rutas de transporte, almacenamiento y distribución. En 1989, tras la desarticulación del Cártel de Guadalajara luego del arresto de Félix Gallardo, el poder en el narcotráfico mexicano se fragmentó en varios cárteles regionales. Fue en este contexto que Joaquín Guzmán consolidó el Cártel de Sinaloa, una organización que con el tiempo se volvería la más poderosa de México. Su estrategia incluía expansión territorial cuidadosa, priorizar alianzas locales y sobornos a autoridades para garantizar operaciones sin confrontaciones directas con otros cárteles inicialmente. Diversificación de drogas, no solo marihuana y amapola, sino también cocaína y metanfetaminas, ampliando el mercado hacia Estados Unidos y Europa. Logística sofisticada, uso de túneles, aviones, submarinos y rutas terrestres para transportar drogas de manera innovadora y casi indetectable. Discreción y liderazgo. Guzmán evitaba la exposición pública excesiva, delegando operaciones a colaboradores mientras él mantenía control estratégico. A mediados de los años 90, el Cártel de Sinaloa bajo Guzmán se convirtió en sinónimo de eficiencia y poder. Su habilidad para negociar y cooptar autoridades, así como para eliminar rivales de manera quirúrgica, lo hizo famoso entre sus pares y temido por sus enemigos. Se dice que su ascenso se basó más en estrategia, paciencia y astucia que en la violencia indiscriminada, aunque la violencia fue inevitable en varias confrontaciones con cárteles rivales como el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana. Además de expandir su imperio territorial y de drogas, Guzmán también se destacó por su capacidad de adaptación a los cambios del mercado y la ley. Mientras muchos traficantes caían en redadas policiales, él perfeccionaba métodos de transporte y ocultamiento, construyendo túneles secretos bajo la frontera con Estados Unidos y utilizando métodos tecnológicos avanzados para su época.
Esto no solo le permitió continuar operaciones durante años, sino también consolidar una reputación de astucia casi legendaria. Su ascenso también estuvo marcado por alianzas estratégicas dentro del narcotráfico mexicano e internacional. Colaboró con otros cárteles de manera temporal, intercambiando rutas y cargamentos, y estableció redes de lavado de dinero que protegían su riqueza y operaciones. Esto le permitió acumular poder económico y político, influencia que se extendió incluso a niveles locales y estatales, asegurando protección y operación segura de sus negocios ilícitos. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, Joaquín Guzmán no solo era uno de los líderes más poderosos del narcotráfico mexicano, sino que también había ganado notoriedad internacional. Su cártel controlaba la mayor parte del tráfico de drogas a Estados Unidos, sus métodos eran estudiados por autoridades de seguridad y su nombre se volvió sinónimo de astucia, violencia y poder. En resumen, el ascenso del Chapo se puede explicar por una combinación de factores. Aprendizaje temprano en el cártel de Guadalajara y con figuras clave como Félix Gallardo. Habilidad logística y estratégica para mover drogas y evadir la ley. Formación de alianzas internacionales con productores y traficantes de Colombia y otros países. Consolidación del cártel de Sinaloa tras la fragmentación del narcotráfico en México. Uso de tecnología y métodos innovadores para transporte y ocultamiento. Paciencia y discreción, evitando la exposición directa mientras controlaba todo desde las sombras. Este ascenso no solo transformó la vida de Guzmán, sino que también cambió el mapa del narcotráfico en México, consolidando estructuras que perduran hasta hoy. Su historia muestra cómo la combinación de inteligencia, audacia y adaptabilidad puede convertir a un joven de un pueblo remoto en un líder de un imperio criminal internacional. El ascenso de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el narcotráfico no estuvo exento de conflictos, violencia y enfrentamientos con la ley. Desde mediados de los años 80 hasta su captura definitiva, su vida estuvo marcada por operaciones criminales de gran escala, enfrentamientos con cárteles rivales y múltiples arrestos, algunos de los cuales terminaron con fugas que lo convirtieron en una leyenda internacional. Operaciones criminales. El Chapo consolidó su poder mediante el control de rutas de drogas, alianzas estratégicas y operaciones violentas contra rivales. A través del cártel de Sinaloa, Guzmán expandió sus actividades ilícitas no solo en marihuana y cocaína, sino también en metanfetaminas y heroína, estableciendo conexiones con grupos criminales en Colombia, Estados Unidos, Europa y Asia. Su cártel se caracterizó por la eficiencia logística y la sofisticación de sus métodos. Usaba rutas terrestres, marítimas y aéreas, además de túneles secretos, para transportar droga hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Estos túneles, algunos de más de 1 kilómetro de largo, eran tan elaborados que incluían sistemas de ventilación, iluminación y vías férreas improvisadas. Esta ingeniería clandestina fue una de las claves que le permitió operar durante décadas y mantenerse un paso adelante de las autoridades. A la par de su expansión criminal, Guzmán también se involucró en corrupción y sobornos a funcionarios locales, estatales y federales. Esta red de protección le permitió mantener un perfil relativamente bajo y operar sin interferencias significativas durante muchos años. Sin embargo, la violencia contra cárteles rivales y la eliminación de competidores eran también herramientas constantes de su estrategia de poder. Primeros arrestos y fugas legendarias. El primer arresto importante de El Chapo ocurrió en 1993 en Guatemala, cuando intentaba escapar de la justicia mexicana tras investigaciones por tráfico de drogas. Fue extraditado a México y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, su habilidad para manipular y aprovechar grietas en el sistema penitenciario quedó clara en 2001, cuando protagonizó su primera fuga histórica. Según los informes, El Chapo se escondió en un carrito de lavandería para escapar de la prisión, una operación cuidadosamente planificada con complicidad de funcionarios corruptos. Esta fuga no solo mostró su ingenio, sino que lo convirtió en una figura legendaria en todo el mundo. Tras su escape, Guzmán reorganizó su cártel y recuperó rápidamente el control de rutas de droga, demostrando que su poder no dependía únicamente de estar libre o encarcelado. Durante años, logró evadir a la ley mientras expandía su influencia en México y Estados Unidos, consolidando aún más la reputación del cártel de Sinaloa.
Captura en 2014 y segunda fuga. El Chapo fue capturado nuevamente en 2014 por autoridades mexicanas en Mazatlán, Sinaloa, en una operación que involucró inteligencia, tecnología y coordinación militar. Fue trasladado al penal del Altiplano, uno de los más seguros de México, diseñado para albergar a los criminales más peligrosos del país. Pero la leyenda de El Chapo volvió a crecer con su segunda fuga, ocurrida en julio de 2015. Esta fuga fue aún más audaz que la primera. Un túnel de más de 1.5 kilómetros fue construido bajo su celda, equipado con ventilación, iluminación y un sistema para motocicletas que permitía escapar con rapidez. La operación demostró no solo la planificación meticulosa del cártel de Sinaloa, sino también la corrupción y vulnerabilidad del sistema penitenciario mexicano. La fuga se volvió un evento mediático internacional, dejando perplejas a las autoridades y consolidando la imagen de El Chapo como un criminal casi inmortal ante la ley. Durante este periodo, Guzmán continuó operando su imperio desde la clandestinidad, demostrando habilidad estratégica, manejo de personal y capacidad para reorganizar su red de tráfico. Su vida criminal se convirtió en un equilibrio constante entre expansión de poder, violencia selectiva y evasión de la justicia, convirtiéndolo en un símbolo global del narcotráfico y la impunidad. Impacto de sus fugas. Las fugas de El Chapo tuvieron un efecto significativo. Aumentaron su notoriedad internacional, convirtiéndolo en un ícono del narcotráfico. Reforzaron la imagen de corrupción en México, mostrando que incluso los penales de máxima seguridad podían ser vulnerables. Fortalecieron el cártel de Sinaloa, que operaba sin su líder presente gracias a la estructura que él había creado. Inició reformas y operativos de seguridad, incluyendo cooperación internacional con Estados Unidos y vigilancia reforzada de prisiones. En conclusión, la vida criminal y las fugas de Joaquín El Chapo Guzmán no solo narran una historia de criminalidad y astucia, sino que también reflejan la complejidad del narcotráfico mexicano, la corrupción institucional y la capacidad de un individuo para desafiar la ley durante décadas. Su historia es un testimonio de cómo la estrategia, el ingenio y el control absoluto sobre un imperio criminal pueden convertir a un hombre en una leyenda internacional. Después de años de operaciones clandestinas, fugas legendarias y enfrentamientos con la ley, Joaquín El Chapo Guzmán finalmente fue capturado de manera definitiva en enero de 2016 tras una intensa persecución de autoridades mexicanas y cooperación internacional con agencias estadounidenses. Esta captura marcó el fin de su libertad, pero también el cierre de un capítulo que había fascinado y aterrorizado al mundo durante décadas. La captura de 2016. El 8 de enero de 2016, El Chapo fue localizado en Los Mochis, Sinaloa, gracias a una operación que combinó inteligencia, vigilancia electrónica y trabajo de campo de la Marina de México y la DEA estadounidense. La operación incluyó seguimiento de sus movimientos, intercepción de comunicaciones y análisis de sus redes de colaboradores, lo que permitió ubicar su escondite sin disparar un solo tiro, según los informes oficiales. La captura fue significativa no solo por poner fin a la libertad de uno de los criminales más buscados del mundo, sino también por el mensaje político y social que representaba. Después de décadas de impunidad, México demostraba su capacidad de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico. La noticia tuvo repercusión global inmediata, con medios internacionales difundiendo imágenes y detalles de la operación, consolidando la fama de El Chapo como un personaje casi mítico en la historia del crimen organizado. Extradición a Estados Unidos. Poco después de su captura, surgió la posibilidad de extraditar a Guzmán a Estados Unidos, país donde enfrentaría cargos mucho más graves y donde las condenas por narcotráfico y crimen organizado son más severas y efectivas. La extradición se concretó el 19 de enero de 2017, tras un proceso legal que incluyó revisión judicial en México y negociaciones entre ambos gobiernos. En Estados Unidos, El Chapo enfrentó un juicio de alta seguridad en Nueva York, con cargos que incluían tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, posesión de armas y participación en organización criminal. El caso fue complejo, debido a la magnitud de sus operaciones. Su cártel había transportado toneladas de drogas a Estados Unidos durante décadas, involucrando rutas terrestres, aéreas y marítimas, además de una red sofisticada de corrupción y logística. El juicio y condena.
El juicio de Guzmán fue uno de los más mediáticos de la historia reciente. Durante el proceso se presentaron miles de documentos, testimonios de colaboradores y pruebas físicas que documentaban sus actividades criminales y el funcionamiento del cártel de Sinaloa. Testigos protegidos y exsocios del narcotráfico relataron detalles de operaciones, sobornos y violencia, mostrando la extensión de su influencia y la manera en que construyó su imperio. La captura y condena. El juicio de Guzmán fue uno de los más mediáticos de la historia reciente. Durante el proceso se presentaron miles de documentos, testimonios de colaboradores y pruebas físicas que documentaban sus actividades criminales y el funcionamiento del cártel de Sinaloa. Testigos protegidos y exsocios del narcotráfico relataron detalles de operaciones, sobornos y violencia, mostrando la extensión de su influencia y la manera en que construyó su imperio. Finalmente, en febrero de 2019, Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales, junto con la obligación de pagar miles de millones de dólares en compensación por daños y perjuicios. La sentencia también incluyó su encarcelación en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos, considerado prácticamente infranqueable, poniendo fin a su capacidad de escapar o dirigir operaciones desde la prisión. Impacto de su captura y extradición. La captura y extradición del Chapo tuvieron un impacto profundo en México, Estados Unidos y el mundo entero. Debilitamiento del cártel de Sinaloa. Aunque el cártel sigue activo, la captura de su líder obligó a reestructuraciones internas y disputas de poder. Mensaje internacional. La cooperación entre México y Estados Unidos demostró que el narcotráfico transnacional podía ser enfrentado de manera coordinada. Cobertura mediática global. El caso del Chapo atrajo la atención de millones de personas, convirtiéndolo en un símbolo de la violencia, la corrupción y la impunidad en México. Lección sobre fugas y seguridad. Su traslado a Estados Unidos y la extrema vigilancia establecida marcaron un precedente para el tratamiento de criminales de alto perfil. En definitiva, la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán representa el final de la era de libertad del líder del cártel de Sinaloa, poniendo un cierre legal a décadas de operaciones criminales que marcaron la historia del narcotráfico mundial. Su historia no solo es la de un criminal, sino también un reflejo de la compleja relación entre poder, corrupción, violencia y justicia en México y Estados Unidos. La vida de Joaquín El Chapo Guzmán dejó un legado complejo que va mucho más allá de su figura como narcotraficante. Su historia no solo marcó la estructura del crimen organizado en México, sino que también influyó en la cultura, la política y la percepción internacional sobre el narcotráfico. Como líder del cártel de Sinaloa, Guzmán construyó un imperio criminal altamente organizado, eficiente y adaptable, con una jerarquía clara, división de funciones y redes de transporte innovadoras. Este modelo no solo permitió que el cártel operara de manera sostenida durante décadas, sino que también sirvió de ejemplo para otros grupos criminales, estableciendo un patrón de operación transnacional que aún perdura. Su legado también se refleja en la innovación logística y tecnológica que introdujo en el tráfico de drogas. Túneles secretos de gran complejidad, rutas de transporte aéreas y marítimas, métodos de ocultamiento sofisticados y estructuras de lavado de dinero que protegían sus operaciones. Estas estrategias transformaron el narcotráfico, haciendo que organizaciones criminales en México y otros países adoptaran técnicas similares para operar a gran escala y evadir la justicia. Más allá del crimen, el Chapo se convirtió en un fenómeno mediático y cultural. Su vida ha sido documentada en series, libros, documentales y películas, lo que convirtió su historia en un símbolo global de la fascinación por el poder, la audacia y la impunidad. La manera en que escapó de prisiones de máxima seguridad, su astucia para mantener un imperio mientras estaba fugado y su capacidad de reorganizar su cártel desde la clandestinidad lo transformaron en una figura casi mítica, generando debate y controversia sobre la criminalidad y la justicia. En el plano social y político, su influencia fue profunda. La historia de El Chapo expuso las debilidades y la corrupción de instituciones mexicanas, especialmente del sistema penitenciario y de seguridad, mostrando cómo la ilegalidad podía infiltrarse en niveles altos del gobierno. Su captura y extradición impulsaron la cooperación internacional y reformas de seguridad, pero también revelaron que la lucha contra el narcotráfico no depende de un solo individuo, sino de cambios estructurales en la sociedad.
El legado de El Chapo también obliga a reflexionar sobre las causas profundas del crimen organizado: pobreza, falta de oportunidades, desigualdad y corrupción. Su vida muestra cómo estas condiciones pueden producir figuras capaces de ascender desde contextos humildes hasta convertirse en líderes de imperios criminales internacionales, demostrando que la criminalidad no surge en el vacío, sino en un entorno social, económico y político determinado. En síntesis, Joaquín El Chapo Guzmán dejó un legado dual. Por un lado, un modelo de cártel eficiente y duradero, con métodos innovadores y redes internacionales. Por otro, una figura mediática y cultural que simboliza la fascinación y el temor frente al poder, la impunidad y la violencia. Su historia continúa siendo estudiada, debatida y referenciada, no solo como relato de crimen, sino como un reflejo de los desafíos que enfrentan México y el mundo en términos de justicia, seguridad y desigualdad social. El Chapo es, en última instancia, un símbolo complejo y contradictorio, un estratega brillante y un criminal despiadado, cuya vida y legado siguen influyendo en la política, la cultura y el crimen organizado. Su historia demuestra que el impacto de un individuo puede trascender su propia existencia, dejando enseñanzas, advertencias y lecciones que perduran mucho después de su captura. Su figura seguirá siendo un referente para entender la evolución del narcotráfico, la corrupción institucional y la manera en que la sociedad enfrenta el poder y la impunidad. El Chapo no solo construyó un imperio de tráfico de drogas, creó un modelo de cártel eficiente, con estructuras jerárquicas, redes de corrupción y métodos de transporte que revolucionaron el narcotráfico moderno. Los túneles secretos, los sobornos sistemáticos, la logística precisa y la expansión internacional que lideró cambiaron para siempre la manera en que operan las organizaciones criminales en México y el mundo. Su influencia no se limitó al dinero o al poder, dejó una marca en la manera en que el crimen organizado se organiza, se mueve y se protege frente a la ley. Pero su legado no se reduce al ámbito criminal. Joaquín Guzmán se convirtió en un fenómeno mediático, un personaje de la cultura popular cuya historia ha sido narrada en series, documentales, libros y canciones. La fascinación por sus fugas, su astucia y su capacidad de desafiar la justicia durante décadas lo convirtió en un ícono global, un símbolo del poder absoluto que puede alcanzar la ambición humana cuando se combina con inteligencia y sin límites morales. Al mismo tiempo, esta fascinación revela algo inquietante: cómo la sociedad, incluso admirando la audacia, reconoce la atracción del mito sobre la realidad y cómo la impunidad puede convertirse en leyenda. Su captura definitiva y extradición a Estados Unidos pusieron fin a su libertad, pero no a su influencia. La organización que fundó sigue operando, adaptándose a la ausencia de su líder, lo que demuestra que su verdadero legado es estructural y sistémico. No depende de un hombre, sino de la red que él creó. Su vida dejó lecciones claras sobre los límites de la ley y la justicia, y sobre cómo la corrupción y la debilidad institucional permiten que figuras como él existan y prosperen. También nos obliga a reflexionar sobre las raíces del problema: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y sociedades donde el poder del dinero puede desafiar a la ley y modelar destinos. Al mirar la historia completa de Joaquín Guzmán, comprendemos que no es solo la historia de un criminal, es la historia de un país, de instituciones y de personas atrapadas en un sistema que facilita la emergencia de líderes criminales. Su vida nos recuerda que detrás de cada mito hay realidades dolorosas, que tras la fama y la leyenda hay víctimas, familias destruidas y comunidades enteras afectadas por la violencia. El Chapo representa la dualidad del poder, el ingenio y la estrategia de un líder brillante y la crueldad y la devastación de un criminal despiadado. En última instancia, el legado de El Chapo Guzmán es un espejo de las contradicciones humanas y sociales. Nos enseña que la ambición, la inteligencia y la audacia pueden cambiar el mundo de formas extraordinarias, pero también que esas capacidades se usan sin moral ni respeto por la vida, dejan una huella de dolor y violencia que trasciende generaciones. Su historia continuará siendo estudiada, contada y debatida, porque es un testimonio de la interacción entre poder, crimen, corrupción y sociedad. Su vida continuará siendo recordada como un símbolo complejo,
Un hombre que desafió la ley, construyó un imperio, escapó de la justicia y finalmente dejó un legado imborrable en la historia del narcotráfico y en la conciencia colectiva de México y del mundo entero. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.